En esta noche le pido al Espíritu Santo que sea Él hablando y ministrando tu vida. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 2, verso 11. Vamos a estar leyendo hasta el 15. Vamos a hablar de un regreso poderoso, un regreso sobrenatural. Dice así Éxodo capítulo 2, versículo 11. Dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Amén. Padre, en tu nombre. Vemos aquí a un Moisés que se levantó. Recordemos el inicio de Moisés, cuando el pueblo estaba siendo oprimido y empezaron ellos a trabajar, y el pueblo de Egipto tuvo miedo porque murió el faraón que conocía a José. Entonces al morir este faraón, llegó otro faraón, pero que no conocía nada de José. Y cuando vio que el pueblo era muy grande, que el pueblo se multiplicaba, él empezó a ¿qué? A oprimir al pueblo, para que diciendo: si los esclavizamos a ellos y les ponemos duras tareas, cuando venga y de pronto se levante guerra, no sea que ellos se unan allá. Y por eso empezaron ellos a oprimir al pueblo de Dios. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que se levantaran o se unieran a otros e hicieran guerra. Con esto entiende algo, iglesia, que cuando viene la opresión a tu vida es porque Satanás sabe lo que hay en ti, y él está intentando esclavizarte y tenerte allí sometido, sometida, para que no alcances el propósito de Dios. Porque el objetivo del faraón era que ellos no se levantaban, porque eran más numerosos que ellos y les tenían miedo, y por eso empezaron a oprimirle. Pero dice la palabra que entre más les oprimían, ellos más se multiplicaban. Por eso cuando viene la opresión no viene para acabar contigo. La opresión viene para sacar el guerrero, la guerrera que tú llevas dentro, que no hay nada ni nadie que te pueda detener, iglesia. Entonces lo que nos habla la palabra y nos enseña era que esto estaba pasando en el pueblo, y dice que Faraón dio una orden a las parteras para que empezaran a matar todos los niños que fueran los varones, válgase la redundancia, que mataran a todos los varones. Pero las parteras, dice la palabra, que temieron a Dios, y ellas no hicieron esto, sino que dejaron que nacieran. Y luego las llamaron: ¿por qué han dejado a esto? Y ellas dijeron: no, es que las hebreas son más robustas y cuando llegamos ya ellas han dado a luz. Satanás siempre va a buscar matar aquello que nace con propósito. Por eso hay muchas mujeres que han tenido amenazas de aborto cuando fueron a dar a luz. Tuvieron amenaza de aborto, es porque Satanás sabía lo que había en tu vientre y lo que estaba por nacer. Por eso siempre es importante uno declarar bendición sobre su vientre cuando sabe que estás embarazada, porque tú tienes que declarar que el propósito de Dios se va a cumplir en aquello que ha salido de tu vientre, mujer.
Y vemos a estas mujeres teniendo los hijos, pero Faraón quería matarlos. No quería que vivieran. Faraón no sabía que iban a ser el Salvador de Israel. Faraón no sabía lo que estaba pasando, pero Satanás lo usó para acabar con alguien que iba a traer libertad al pueblo. Y en medio de esta matanza y en medio de todo lo que estaba sucediendo, logró nacer un niño hermoso que lo cuidaron y luego lo metieron al cabo de 3 meses. Aunque lo escondieron, el niño iba creciendo y ya no lo pudieron esconder. Y por eso lo dejaron ir sobre las aguas. Lo encuentra la hija del faraón y manda que lo cuiden. Allí nació Moisés, pero Moisés no sabía lo que él tenía que hacer. Aunque había un propósito, él todavía no lo conocía. Había un propósito en Moisés, pero él no lo sabía. Todos nacemos con un propósito en esta tierra. Ninguno nació simplemente para gastar el aire. Todos tenemos un propósito. Que tú no lo cumplas ya es tu problema, pero todos nacemos con un propósito y tenemos algo grande que conquistar. Pero está en nosotros llegar a ese lugar de destino. Aunque hay muchas cosas que nos detienen, hay muchas cosas que nos estancan, hay muchas cosas que nos frenan. Y es Satanás oponiéndose para que tú no alcances lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Es tu propósito hacer cosas sobrenaturales. Es tu propósito ir a orar por los enfermos y que ellos sanen. Esto no es algo que Dios le dio solo a algunos, sino todo aquel que cree y sabe que de dónde viene la fuente de poder podrá ir, imponer manos sobre alguien y orar en el nombre de Jesús, porque no es la persona. Cuando creemos que se limita a unos, estamos pensando que es la persona la que produce un milagro. Y allí estamos equivocados. No somos los seres humanos, es el poder de Dios a través de nosotros. Cuando recibes una palabra, no es el pastor, no es la pastora, no es el líder, no eres tú, es Dios a través de tu vida. Que se vaya el Espíritu Santo a ver si sigue fluyendo igual. No, porque es Dios y no se nos puede olvidar de dónde es que proviene ese poder. Moisés creció. Él fue relacionado con el mismo pueblo de Israel, por eso lo llamaba a sus hermanos, porque quien lo terminó criando fue su propia mamá. Léase la historia. Quien lo terminó criando, y era necesario para que él no se olvidara a dónde o a quién pertenecía él. Aunque estaba bajo ¿qué? Bajo la cobertura del faraón. Estaba bajo esa cobertura, porque fue la hija del faraón quien lo terminó ¿qué? Cuidando, quien lo terminó protegiendo. Pero esto era necesario para poder que él creciera. Se va Moisés y ve a un egipcio. Pero lo curioso es, en este relato que leíamos ahorita, Moisés tenía un llamado, Moisés tenía un propósito. Quizás algo en él ya lo sabía. Quizás en su espíritu él percibía algo, aunque no lo hubiera todavía discernido por completo. Pero él ya sabía algo. Y cuando ve a estos que están peleando y ve al egipcio, entonces él dice: no, oye, ¿cómo pasa esto? Por eso se enfureció, pero actuó ¿en dónde? En sus fuerzas. Actuó como él creyó. Se comportó como él creía que era correcto.
Por eso es importante entender, iglesia, que nosotros no podemos actuar ni pensar siquiera hacer las cosas a nuestra manera. Porque a nuestra manera estamos quitando la intervención de Dios. Cuando dejamos que sea Dios, entonces soy yo quien me quito para que sea Dios quien obre. Y las cosas son diferentes. Pero mientras yo tenga el asunto en mis manos, el poder de Dios no se va a manifestar y nada va a pasar. Y vemos entonces a Moisés matando al egipcio porque quiso hacer justicia con sus manos, pensando que nadie lo veía. Ojo con esto, iglesia. A veces pensamos que nadie nos está viendo, que nadie nos está escuchando. Ten cuidado aún lo que hagas en el secreto, porque el hombre no te ve, pero hay unos ojos que están sobre ti y sobre mí, mirando en todo momento. Y no en vano dice la palabra que un día vamos a rendir cuentas de toda palabra que salió de nuestra boca. Eso deja mucho que pensar. Cuidado con lo que aún digamos o hagamos donde creemos que nadie nos está viendo. Moisés termina haciendo las cosas a su manera. Moisés termina matando a ese egipcio y pensó que nadie lo había visto. Y al otro día ve a los hermanos, bueno, no hermanos de carne, de sangre, perdón, sino de su pueblo. Ve a dos que están peleando y él simplemente va y le dice todo, como le dice a la gente: todo el que se mete donde no lo han llamado lleva del bulto. Venga, ¿por qué están peleando? No se peleen. Él no los regañó, él no les dijo nada malo, solo les dijo: venga, ¿por qué están peleando? ¿Por qué están así? Él lo que quería era, porque era su pueblo, pues oiga, no se peleen, somos los mismos. Y Satanás siempre nos va a recordar a nosotros lo malo que hicimos, los pecados que cometimos, los errores que hicimos. Él siempre va a estar con su dedo acusador, señalando y juzgando, diciendo: ¿y tú quién eres? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Quién te puso a ti por libertador de nosotros? ¿O es que nos vas a hacer como hiciste con el egipcio? ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Le estaba recordando lo que había hecho. Estaba usando la voz de estas personas para decirle: usted se equivocó, usted cometió errores. Porque eso, usted quiere saber dónde hay un Satanás metido en un cuerpo, cuando alguien empieza a acusar. Porque solo Satanás hace eso. El Espíritu Santo, mientras está en un cuerpo, no va a hacer nada de esto. No va a hacer nada. El Espíritu Santo va a hacer lo contrario. Va a decir: tú eres valioso, tú eres importante, tú puedes avanzar, tú puedes alcanzarlo, tú lo vas a lograr. Esfuérzate, sé valiente, avanza. Eso hace Dios. Moisés tuvo miedo y se fue corriendo. ¿Había un llamado? Sí. ¿Había un propósito? Sí. Pero no era el momento. Hay bendiciones que las perdemos por querer que se aceleren a nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios aún no ha llegado. No aceleres las promesas, no intentes acelerar las bendiciones. Dios no necesita que tú le ayudes. Dios necesita es que tú le creas, que tú confíes. Eso es lo que Dios necesita. Pero cuando nosotros queremos acelerar el tiempo: ay, es que Dios me dijo que yo iba a viajar a las naciones, me voy a ir a comprar el tiquete y me voy. No me esperen más en casa porque ya empaqué maleta, me fui. Si Dios te dijo que iba a las naciones, pero espera el tiempo. Se necesita que seas formado, porque todo lo que no es formado para llevar a cabo el propósito de Dios, el mismo propósito termina dañándolo. Si no vemos a un Saúl,
Un Saúl que no fue procesado, sino fue que de una lo coronaron como rey y estuvo en medio de profetas y profetizó. Pero luego, ¿qué pasó? Quiso agradar más al hombre que a Dios. Hizo las cosas a su manera, como le pareció, y por esto fue quitado. Diferentes David, que fue procesado ahí en lo oculto, donde nadie lo veía, donde no era el foco de nadie, nadie lo tenía presente, ni aún su padre, porque cuando llegó Samuel y le dijo: trae a tus hijos, todos tus hijos, él los llevó a todos, pero no se olvidó de decir: me falta uno. Solo cuando vio que ya no se escogió Samuel ninguno, dijo: ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, se me olvidaba. ¿A quién se le olvidan sus hijos? ¿A quién se le olvida su hijo o su hija? No hablemos de los hombres, que se le puede perder los hijos. Pero ¿a quién se le olvida? Es difícil. Pero hay mucha gente así ignorada y piensan que simplemente es: ay no, a mí no me tienen en cuenta, a mí no me ponen, a mí no me dicen que haga, porque no ha llegado tu tiempo. Es mejor cuando alguien crece allí en el anonimato, y una vez que llega la oportunidad sale del anonimato y de una sale a hacer cosas grandiosas, que querer hacer cosas grandiosas cuando aún no es el momento. Puedes quedar en vergüenza. Puedes quedar en vergüenza. Espera tu tiempo. Aún no ha llegado. No era el tiempo de Moisés, y Moisés se va huyendo. Tenía un llamado, tenía un propósito, pero no era el tiempo, y a causa de lo que hace termina yéndose. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado una promesa y nosotros hemos creído que no se va a dar, que no se va a llevar a cabo esa promesa, que no va a pasar nada, porque creemos que si no pasa hoy, si no pasa mañana, si no se cumple en una semana, si no veo respuesta en un mes, pienso que no? Entonces eso fue mentira, lo que me dijeron, lo que me profetizaron, eso fue mentira. Entonces, ¿cuánto pasó desde que Dios le dio la palabra a Abraham que iba a tener un hijo? Y mire lo que él hizo por acelerado y los problemas que le ocasionó. ¿Sí me entiende, iglesia? Se puso a estar con su sirvienta porque Sara se lo sugirió, con Agar, y nace Ismael. No era Ismael, no era Agar, era con Sara. Era con Sara. Y era Isaac. Y a veces, por acelerados, luego nos vemos en problemas y en conflictos y ya no sabemos qué hacer. Y luego nos toca solucionar de la manera que nos duele. Cuando Sara: sáqueme a esa mujer y a ese niño de aquí, sáquelos. Ay no, ¿cómo voy a hacer eso? Ahí consultó a Dios, pero no lo consultó cuando Sara le dijo que se acostara con Agar. ¿Sí ven? Lean la Biblia. Sara le dijo: ve y está con Agar para que tengamos un hijo. Él ahí: ah, bueno, señora. Qué obediente. Es el padre de la fe, lo respeto mucho. Y fue y lo hizo. Ah, pero cuando Sara le dijo: sáquelo de aquí, ahí sí fue: Señor, pero es mi hijo, ¿cómo lo voy a sacar? Y ahí sí le dice el Señor: vaya y haga como su esposa le dijo. Como quien dice: siga obedeciendo a su esposa. Ya una vez lo hizo y no me consultó, ¿por qué me consulta ahora? Ah, qué interesante.
todo lo que se haga antes del tiempo de Dios va a traer problemas. Va a traer problemas. Es mejor esperar a que se cumpla el tiempo de Dios y no hacer las cosas a mi manera y ver la bendición del Señor. Se va un ¿qué? Se va un Moisés frustrado, se va un Moisés huyendo. ¿Cómo se va? Como decía el Chavo del 8, va ahí el perro arrepentido con el hocico partido, con las orejas caídas y el rabo entre las patas. Perdóname las expresiones. Así se fue Moisés, salió huyendo. El que era el libertador, el que nació para hacer cosas sobrenaturales en Israel, terminó ¿qué? Terminó huyendo porque lo iban a matar. Terminó huyendo porque estaba ¿qué? Porque estaba con miedo de lo que le iban a hacer. Eso hace cuando nos aceleramos al tiempo, nos roba la paz, nos perdemos nosotros mismos y el miedo empieza a coger ventaja. Uy, no, pero ahora ¿qué va a pasar? Uy, no, Dios mío, espera el tiempo. Que aquellos que esperan en Jehová no serán avergonzados, los que en Él confían. Gloria al Señor. Aquellos que en Él confían no van a ser avergonzados. Y lo que me enseña a mí la palabra, un Moisés que se fue huyendo del lugar donde Dios lo había puesto. Pero como dice la Biblia, a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Venga, papi, que ese es el gancho que tengo para usted. Porque Dios es perfecto para hacer ¿qué? Un cambio. Dios es perfecto para hacer todo sobrenatural. Entonces se fue Moisés y se fue por allá a un lugar. Se encontraba en un pozo y allí llegaron las muchachas, las hijas de un sacerdote, a sacar agua del pozo. Moisés fue criado como la realeza y vinieron a atacar a estas muchachas y Moisés sacó quién era Moisés y los enfrentó y dejó que las muchachas sacaran agua y se fueron. Bueno, chao. Llevaron las noticias ante el papá y el papá les dijo: tráiganlo. Ustedes no están viendo que tienen una oportunidad allí, mujeres, pero estuvieran uno por ahí, ahí sí ponen el ojo. Pero que valió la pena, que vale la pena, un temeroso de Dios, hay que saber dónde ponemos el ojo. Bueno, ¿dónde lo ponen ustedes? Porque yo ya lo puse. Moisés hizo algo y se va ante el sacerdote. Estoy parafraseando aquí la Biblia, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo está allí en la Biblia. Léalo y verá. Es una historia que te absorbe. Yo no sé, para mí toda la Biblia es espectacular y cada que la leo me deleito en ella. De verdad que leer la palabra es un deleite. Y entonces termina siendo una de ellas la esposa de Moisés. Las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Ahora se va. Vamos a Éxodo 3, capítulo 1. Luego dice: habían pasado 40 años y se encontraba Moisés en el desierto. ¿Usted se imagina, después de haber estado en un lugar grande, haber salido huyendo de ese lugar y ahora encontrarme haciendo algo diferente, algo contrario a lo que supuestamente es el llamado? Estaba apacentando unas ovejas y las llevaba a pastar. ¿Sabe a dónde las llevaban a pastar? Al desierto. ¿Recuerdan que les dije lo que significa desierto? ¿Quién se acuerda qué significa desierto? ¿Qué significa desierto?
Se les olvidó. Eso es importante tomar nota. Desierto significa pastoreo. Por eso el desierto es agradable, aunque no les gusta a muchos. Porque ahí aprendemos a depender de Dios y Él nos enseña. Ahí vamos a ser pastoreados por Dios. Capítulo 3, versículo 1 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ¿dónde? Hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Luego le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Moisés estaba llevando las ovejas a pastar y le dio por seguir caminando, ir más allá hacia un monte, y en medio de ellos se encuentra algo como llamativo. Algo se está quemando allá, pero como que no se consume, no avanza, como que esa llama está ardiendo pero no se apaga. Y en esa zarza, la zarza es como una especie de chamizo, no sé si me entienden la palabra, como un palo ahí sin hojas, sin nada. Y esa zarza estaba ardiendo y él lo sorprende y se va ante esta zarza, y cuando se está acercando sale una voz de allí, o escucha la voz que dice: detente y quita el calzado. Cuando nos vamos a acercar a la presencia de Dios, entiende algo, iglesia: hay que dejar cosas, hay que quitar cosas de nuestra vida, porque lo santo no puede ir con lo profano. Lo santo no tiene ninguna comunión con el pecado, con el mundo. No podemos ir ante la presencia de Dios y decir: no, es que Dios a mí me acepta tal cual. Es verdad que Dios nos rescata y es verdad que Dios nos perdona y Él tiene misericordia, es cierto. Pero en nuestro caminar tenemos que buscar la santidad. En nuestro caminar tenemos que buscar agradarle a Él. En nuestro caminar tenemos que hacer cambios en nuestra vida. No podemos seguir siendo iguales. No podemos. Está bien que nos equivoquemos, Dios perdona, pero no podemos amañarnos con el error. No podemos amañarnos con lo que desagrada a Dios. Y se encuentra Moisés con la zarza, con esa zarza, y esa voz lo llama, y esa voz le dice: Moisés, tengo algo para que hagas. Cuando él se encuentra con la zarza, es el encuentro que nosotros necesitamos, iglesia, ir a encontrarnos con la zarza. Y no es con una zarza cualquiera, sino con la zarza que arde y que no se consume. O sea, buscar el fuego de Dios para que consuma en mí lo que a Él no le glorifica. El fuego de Dios que quema en mí las impurezas. El fuego de Dios que me hace a mí transformar mi vida, que me hace a mí ser diferente, que me hace producir en mí cambios. Perdónenme que yo no predique como mi esposo. Él es más calmado, yo soy más gritona. Y a esta hora me toca gritar más para que no se me duerma. Necesitamos un encuentro con la zarza. Necesitamos encontrarnos con el único que puede cambiar, con el único que puede transformar.
con el único que puede hacer cambios. Yo estaba en el lodo, estaba allí, yo creo que lo de bar me quedaba en pañales, había un lodo cenagoso donde nadie daba un peso por mí. Y no porque no creyeran, bueno, tampoco creían, pero no por eso. Esa fui marcada porque quedé embarazada a muy corta edad. Apenas iba a cumplir 14 y ya estaba embarazada. Cuando tenía 15 años o cumplí mis 15 años, mi bebé tenía 8 meses de nacida. Para colmo, tuve un proceso difícil en mi embarazo de ella. Fui señalada y juzgada por todos por algo que me sucedió. Me empezaron a señalar y los médicos literal me trataban horrible. Usted. Y cuando fui a dar a luz, era como si me estuvieran cobrando una venganza, no sé de quién. Y no sé por qué le dicen esa expresión tan fea a uno que no viene al caso. Y cuando lo estaba haciendo no le dolía. Una expresión que no viene al caso, la verdad. Y fui señalada. Ahora crezco y empiezo a avanzar en mi edad junto con mi hija creciendo, y lo que me esperaba a mí era el trago. Esa quién es, esa quién es, esa que es que está yendo a la iglesia, va a ir a quemar la iglesia, a endemoniar la iglesia. Todo lo que me decían, y llego a la iglesia, tristemente no fue a esta, y lo que me encuentro en la iglesia fue señalamiento, fue que me juzgaron. Y ya bendita la hora que pongo los ojos en el hijo de la pastora sin darme cuenta. Para mí eso somos normales, pero para la iglesia no. Esta es la Dalila incircuncisa que viene a quitar o viene a hacer caer al Sansón, hijo de la pastora. Ellos empezaron a decir y a hacerme la guerra para sacarme de la iglesia. Pero cuando Dios transforma, cuando Dios cambia, cuando Dios hace algo, déjame decirte, iglesia, que ningún ser humano te podrá mover ni te podrá sacar del propósito. Yo lo que dije es: yo acá no vengo a buscar al hombre, yo vengo a buscar es a Dios, porque a eso es lo que tenemos que venir a la iglesia. Que hablen de uno, pues que sigan hablando. Que yo seguiré creciendo y seguiré dando fruto, y los demás seguirán amargados. Que entre más hablen, más Dios me bendice. Por eso a mí, con todo respeto lo digo, me importa un carajo lo que la gente piense de mí. Aprendí. Fue duro, pero aprendí. No me interesa lo que el hombre piense, porque últimamente ese pensamiento es tu problema, no el mío. Yo creo lo que Dios dijo. Aunque me señalaron, aunque me juzgaron, pero Dios tiene algo maravilloso. Y yo seguí creciendo en el Señor. Y muchos de los que se levantaron en mi contra ni siquiera están buscando de Dios. Esa es la gran diferencia. Cuando uno decide pararse sobre la roca, sobre Jesucristo, y decir: Él es quien me sustenta. Moisés pasaron 40 años y estaba en el desierto y se encontró con la zarza. Cuando uno tiene un encuentro sobrenatural, todo se transforma. Yo les he contado en mi encuentro, yo quería dejar de tomar, yo no pude, no podía.
dejar el trago. Pero cuando fui al encuentro, yo no vi la zarza, pero la zarza sí me encontró, me transformó y yo no me di cuenta. Lo que me había costado dejar por años en mis fuerzas, lo que quería soltar en el encuentro, allí, en ese encuentro especial con mi Padre, ahí Él hizo algo sobrenatural y me libertó. Es que eso es un encuentro. Eso hace, cuando nosotros nos encontramos con la zarza, nos hace ser diferentes. Moisés se encuentra con esta zarza, y en esta zarza se vence todo miedo, se vence todo temor, se vence todo argumento, se vence toda excusa. Porque Moisés decía: pero ¿qué? Yo voy a ir, ¿cómo voy a ir yo si yo no sé hablar? ¿Cómo voy a ir yo? No, eres tú. Sí, eres tú a quien Dios escogió, no fue a otro, es a ti. Y no va a pasar nada hasta que usted no tome su lugar, el lugar que Dios estableció para usted. Y Moisés, el que había salido huyendo, el que se fue con miedo, el que salió con el rabo entre las patas, perdónenme la expresión, aquel que salió huyendo de ese lugar con miedo, cuando regresó al lugar que Dios le dijo, él no regresó ante el pueblo. Moisés no regresó ante aquellos amigos que le dijeron: ¿y quién eres tú? No, Dios le dijo: ve y preséntate ante el faraón y estas señales te seguirán. Cuando Moisés regresó, el que se fue, el frustrado, el miedoso, el incapaz, el que no cumplió la promesa, cuando regresó fue en lo sobrenatural, porque se había encontrado con la zarza en el desierto. Allá en el monte se había encontrado con la zarza, y cuando él regresó haciendo milagros, señales y prodigios, porque se presentó ante el faraón y las plagas fueron desatadas. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Yo no sé si se me durmieron o qué. Hasta ahora no he visto a nadie llamándome. Están muy callados y me preocupa el silencio. El que se fue, el que salió huyendo fue uno. Pero cuando tuvo el encuentro con papá, cuando papá sanó, cuando papá restauró, cuando papá dijo: deja, yo me encargo, ahora ya no es en mis fuerzas, ahora es en lo sobrenatural de Dios. Se fue un muchachito y regresó un hombre maduro. Regresó un hombre que no se movía por lo que quería, sino por lo que Dios le estaba diciendo. Lo acompañaba una vara, lo acompañaba Aarón, pero él fue el destinado. No sé si la palabra es correcta. Él fue el escogido para que cumpliera una tarea: sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Ese que es temeroso, ese calladito, ese que está por ahí sin hacer nada, yo siempre digo: ¿a dónde, Señor? ¿Cuál de estos? Es que vuela, vuela, porque hay propósitos grandes, hay propósitos en Dios. Cuando estuve en tu casa, Valeria, no sé por qué te veía cantando. Fue lo que vi. Si te gusta o no te gusta, eso uno no lo sabe.
pero te veía en una tarima cantando a mucha gente. A veces uno se ve con los ojos de uno mismo. ¿Quién soy yo? La hermana Jenny me recordaba, yo siempre la veía antes, porque hay un antes y hay un después de la pastora Sandra. Y usted siempre que predicaba con un vestido negro. Me decía usted, yo ya sabía cuando usted iba a predicar porque la veía con el vestido negro. Y yo, gracias. En medio de mi madurez, los errores que cometí, mucha gente me lo dijo en la cara. Vive Jehová que sabe que no miento. ¿Usted pastora de qué? Usted pastora, le falta mucho, demasiado. Simplemente porque está con el pastor, es que te dirán así, pero usted no es pastora. Yo no sé, yo soy muy, ¿cómo se les digo la palabra? No es acerca de mí, es del Señor quien lo ha hecho todo. Bueno, total, ni quiero serlo. ¿Sí me entiende? Ay, no, me dijeron que yo no era. No, yo, normal. No quiero tampoco serlo. Yo no sabía que yo amaba esto tanto, de verdad, pastorearlos, aguantarse uno la gente, las canas que tengo. Ustedes deberían pagarme peluquería a mí, a taparme las canas. No, mentira, estoy molestando. Amo demasiado esto y no me veo haciendo otra cosa, como dice mi esposo. Sé que es el Señor, pero cuando Dios transforma, cuando Dios cambia, aunque para al hombre no signifiquemos nada, si Dios dijo algo, es donde uno lo cree, es donde uno va avanzando y Él va a acomodar todo para que uno lo haga. Él va a acomodar, ¿cómo? No sé. Ese no es el problema de nosotros. El problema de nosotros, o lo que a nosotros nos corresponde hacer, es simplemente obedecer y hacerlo. Moisés, cuando dijo, ¿y cómo me presento ante el faraón? ¿Qué le voy a decir? Dile que yo soy es el que te escogió. Dile que el yo soy es el que está contigo. Confió mucho Moisés para ante ese nombre presentarse ante el faraón. Moisés, el que salió con miedo y regresó en lo sobrenatural, porque eso es lo que hace Dios, el regreso. Por eso no temas cuando perdiste una oportunidad, porque se te cerraron las puertas. No tengas temor porque no se te dieron las cosas. No tengas temor porque quizás has tenido que salir huyendo de algún lugar de esta forma, porque te sentiste avergonzado o avergonzada por algo que hiciste, por algo que dijiste. No tengas temor. Solo cree en el propósito, cree en el que te llamó y en el que te escogió, que Él no te va a dejar nunca en vergüenza. Él te llamó, Él te escogió y en ti hay un sello. Por eso no puedes seguir deteniéndote. Por eso no puedes seguir estancado en lo mismo. Porque es momento de que te levantes y tomes tu lugar a lo que Dios te llamó. Porque hay un llamado y hay un sacerdocio. Toma lo que es tuyo. Y no le pongas excusas, porque Moisés puso muchas excusas para no hacerlo. A lo último, Dios estaba molestando con él, porque a Dios no le gustan las excusas. Asume tu llamado.
Oh, Moisés regresó en lo sobrenatural. Si me estás entendiendo, iglesia, aquello que perdiste no es nada comparado con lo grande que viene. Lo que se viene es multiplicado. Lo que se viene es algo mayor. Lo que perdiste era necesario para poder ver lo más grande que tus ojos no estaban viendo, pero que Dios va a abrirte los ojos y te va a permitir ver cuál era el diseño y el propósito. Aunque te dolió, aunque lágrimas tuviste que derramar, pero vas a ver luego que valió cada lágrima, que aunque pensaste que nadie la estaba viendo, Dios sí las estaba viendo. Ese es el Dios al que servimos. Pero como todo, tenemos que perder algo para poder encontrar el diseño. Hay que perder algo. Pero lo que estás perdiendo no es nada. Aunque parece mucho para nosotros, para Dios no es nada. Óyeme bien, para Dios no es nada. Eso es poquito comparado con lo que viene. Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce la nobleza que hay en tu corazón. Y te está preparando para lo mayor. Porque hay cosas que tenías que acomodar. Lo más grande no podía llegar porque si no te hubiera acabado contigo, ¿sabes? Donde hubiera llegado lo más grande hubiera sido la estocada final de Satanás, pero no era Dios. Por eso tuvo que poner una pausa el Señor, para que todo lo pongas en regla, para cuando venga lo grande sea la bendición y sea para darle gloria y honra a Él, pero no para acabar contigo, porque nunca la bendición viene para destruirnos. Cuando es bendición viene para multiplicar, para ayudar, para sobreabundar. A veces no estamos preparados para tener la vara en nuestras manos. Porque cuando Moisés, lo primero que Dios le dijo es: toma la vara. Cuando tiró la vara, Moisés le dio miedo, porque se convirtió en serpiente. ¿Cómo? Sí, la vara. Usted se imagina uno viendo una serpiente y es la primera que está brincando y yo, porque sé que esa no sería la vara. Pero el Señor le dijo: tómala por la cola, y volvió y se convirtió en vara. A veces así somos con la bendición del Señor. Nos da miedo y queremos salir huyendo, pero es donde nosotros tenemos que decir: no, yo no puedo temer. Dios está conmigo, y si yo estoy recibiendo esto, Dios me dará la capacidad, Dios me dará a mí los recursos, Dios me dará los medios, me dará el conocimiento, me dará la sabiduría para manejarlo. Así es con el Señor. Esa vara que tú tienes hoy, aunque no la estás viendo porque es algo espiritual, esa vara es la que Dios va a usar para hacer cosas sobrenaturales, para que abras los cielos a favor de tu vida, para que en un momento determinado tengas que orar y abrir el mar en dos. Y no estoy hablando de algo literal. Estoy hablando de verte en un momento, en una encrucijada, pero tendrás tú la autoridad para orar y decirle a esa situación que se parta en dos, que no va a prosperar en contra de tu vida, y tú vas a tener el poder, la autoridad, el conocimiento y la sabiduría para vencer. Eso es la diferencia, iglesia.
Pero el enemigo se ha encargado de tener a muchos en el capítulo 2, aunque hayan encontrado la zarza del capítulo 3, amedrantados, con miedo y huyendo, porque los ha paralizado, los ha estancado y no los deja avanzar. Por eso cuando se encuentre en la zarza, quite eso, que el lugar que está santo es. Hay que tener temor y celo por las cosas del Señor. ¿La sandalia era un pecado? No. Y no lo hablaba porque fuera pecado. Es que hay cosas que tenemos que saber cuándo y dónde usarlas. Es diferente. Iglesia, tú no eres ni los errores, ni lo que Satanás te ha querido hacer sentir. Tú no eres esa situación que estás viviendo. Tú no te llamas así. Tú te llamas como Dios dijo que eras: alguien próspero, alguien abundante, alguien de llamado, alguien de propósito, alguien para cumplir para llevar las buenas nuevas del Señor, alguien que va a alcanzar mucho, pero no lo que tú estás viendo ahora. Quita los ojos de tu alrededor y coloca tus ojos en el lugar correcto. Y no permitas que nada ni nadie te detenga. No permitas que nada ni nadie te haga creer algo diferente de lo que Dios ya determinó para ti. Es algo grandioso y maravilloso. Pero necesitamos encontrarnos con la zarza, iglesia, para que haya algo sobrenatural. Hay que encontrarnos con la zarza. Ahora voy. Yo no sé cuántos quieren encontrarse con la zarza, pero déjeme decirle que para poder encontrarnos con la zarza hay que atravesar el desierto. Para encontrarnos con la zarza hay que ir más adentro del desierto. Pasando el desierto hay que ir al monte. Hay que ir al monte. Tú no vas a encontrar la zarza en la comodidad, en la tranquilidad y en lo que no tengas que hacer. Tú, para encontrar la zarza, tienes que ir mucho más, adentrarte más, para poder que conozcas el poder del que te llamó y del que te escogió. Porque a Dios no le gusta la gente que está en la orilla. A Dios le gusta la gente que va y se sumerge en su presencia, anhelándolo y buscándolo a Él. Y ahí sí vas a ver el resultado.